Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 21 de agosto, celebrando a San Pío X, Papa. El texto para hoy lo tomamos de San Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué significa el texto del Evangelio para nosotros los cristianos del nuevo milenio de este año 2021 y del siglo XXI precisamente? Bueno, San Mateo escribe para los judíos que se convierten al cristianismo, recordemos eso, y por eso hace mención siempre del Antiguo Testamento. Jesús hoy dice algo importante y señala a algunas personas dentro de la multitud y dentro de sus discípulos. En la cátedra de Moisés se han sentado fariseos y escribas, ¿sí? Bueno, son aquellos que ocupan un lugar importante en el Sanedrín. El Sanedrín era como aquel lugar en donde se sentaban los ancianos del pueblo, los más eruditos, las personas con cargos mayores, y que dilucidaban, pensaban, platicaban sobre ciertos temas importantes de la sociedad de su tiempo y sacaban conclusiones, de tal manera que esas conclusiones, esos principios eran aplicados a la vida pública de todo el pueblo. Y claro, todo lo hacían desde Dios, por eso era una teocracia, todo desde Dios. Bueno, a ese grupo pertenecían los escribas y fariseos al Sanedrín. Y la cátedra de Moisés era precisamente estar al frente del pueblo, el que guía al pueblo, el que acompaña al pueblo, el que se supone que orienta al pueblo. Por eso dice en la cátedra de Moisés, en la silla de Moisés, el que preside, el presidente, el que está al frente, ¿verdad? Bueno, qué importante saber que en el tiempo de Jesús, el sumo sacerdote, ¿quién era? Caifás, si nos recordamos perfectamente bien, ¿verdad? ¿Y qué dice hoy Jesús? Qué interesante lo que Jesús nos propone, ¿sí? Hagan pues lo que ellos les digan, pero no lo que ellos hagan. Es decir, no imiten sus obras, su testimonio, porque su testimonio es erróneo, es incorrecto. Hacer lo que ellos nos digan. ¿Por qué? Porque ellos hablan de la palabra de Dios, pero no hacer lo que ellos hacen, porque muchas veces hacen un escándalo de su propia vida y de esa manera no están imitando a Dios. Esta es la invitación de la palabra para nosotros en este día. ¿Qué significa etimológicamente consagrado? Apartado. ¿Para quién? Para Dios. Consagrado. ¿Para quién? Para Dios. Vean cómo la palabra fariseo en su sentido etimológico es muy hermosa. Fariseo, un consagrado. Fariseo, un apartado. Sí, qué hermoso, ¿verdad? Sí. Bueno, pues qué bonito sería hoy que ese término se utilizara bien en ese sentido original y dijéramos, hay muchos fariseos, muchos consagrados para Dios. Pero Jesús le da un término peyorativo porque ellos mismos lo adquieren, no porque Jesús se los quiere imponer. ¿Qué significa un término peyorativo? Significa que Jesús siempre al dirigirse a ellos y la sociedad al dirigirse a los fariseos los ve con malos ojos, aunque sean aquellos que están al frente y que merecen respeto, y de hecho el pueblo los respeta, pero el pueblo ve su indiferencia, el pueblo ve su altanería, su prepotencia, el pueblo ve su testimonio muy malo, ¿verdad?
Y por eso ellos mismos, los fariseos, se ganan no el favor del pueblo, sino el que el pueblo los vea de forma peyorativa en muchos casos. Bueno, no en todos, pero en muchos casos. Por ese motivo es importante que explicamos la palabra de Dios, explicar esto. Y de hecho, ¿qué es lo que Jesús propone? Hacer lo que ellos digan, hagan lo que ellos digan, porque ellos hablan de la palabra, ellos hablan de los profetas, ellos hablan del Antiguo Testamento, ellos hablan de la Torá, de la ley. Así es. Y por eso nosotros debemos de confiar en lo que ellos dicen, porque se fían de la palabra de Dios. Pero cuidado, hacen lo que ellos pues realizan, sus acciones, su testimonio. No imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra, dice Jesús. Dicen que hablemos con la verdad y son los primeros en decir mentiras. Dicen que no critiquemos y son los primeros en ponerle una trampa a Jesús. ¿Sí? Bueno, ahí está. Importante esto. Por eso cada uno de nosotros debería de preguntarse, ¿seré coherente entre lo que digo, lo que pienso, lo que hablo y lo que hago? Sí, esa es coherencia de vida para nosotros los cristianos. Dice hoy, el texto: hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y Jesús empieza a señalar aquellos aspectos adversos que hacen estos hombres. Echan en las espaldas de los hombres esos fardos con la ley. Al hablar de fardos muy pesados, Jesús está hablando de normas. En el tiempo de Jesús, los fariseos y el Sanedrín, según la Mishnah, la tradición que ponen por escrito los judíos, ellos tenían 613 preceptos, imagínense ustedes, 248 positivos y 365 negativos, así como se oye. Y esto lo recuerdo desde el tiempo del seminario, cómo aprendimos esto en nuestras clases de teología, así es. ¿Cuántas normas tenían? Así es. Por ejemplo, en sábado no puedes caminar más de 1000 pasos, te está prohibido. Es una de las normas negativas, ¿sí? No puedes dar de beber, no puedes trabajar en día sábado. Pero por eso dice Jesús también en una escena: ¿Cómo no puedo curar a un hijo de Dios, a un hijo de Abraham, del pueblo de Israel, en sábado? ¿Y ustedes sí le pueden dar de beber a su burro? ¿Cómo va a ser posible que un burro valga más que una persona? En otras palabras, es lo que quiere decir Jesús. Filacterias. ¿Qué significan? ¿Qué eran las filacterias? Eran pequeños fragmentos de la palabra de Dios que se colocaban en tela, escribían en tela, lo escribían en papel y se los colocaban directamente como estampas a los mantos, en su cabeza, en diferentes lugares. Y también dice, todo lo hacen para que los vea la gente. ¿Será que nosotros hacemos las cosas para que nos vean los demás, por interés a que nos alaben? ¿Sí? ¿Será que nos gusta que nos digan cosas bonitas todo el tiempo? Claro, a quien no le gusta que le digan sus cualidades, sus virtudes, pero cuidado, te están aplaudiendo todo el tiempo, significa que vamos mal. Siéntete dichoso si alguien te corrige, si alguien te motiva, claro, pero también si hay problemas o señalamientos, significa de que vamos caminando bien. Les agrada ocupar los primeros puestos y lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. ¿Será que yo estoy siendo así una persona de esa forma? ¿O estoy siendo el servidor de todos? El que sea el primero, que sea el servidor, que sea el último, dice Jesús. Por eso les invito también a que nosotros veamos este texto como una luz para nuestras vidas, como una evaluación. ¿Estaré siendo un fariseo tal y como lo describe Jesús? Una persona altanera, una persona que siempre quiera imponerse, una persona que no le interesen los principios de los demás, sino solo hacer la verdad que yo creo y pienso que es, aunque está incorrecta. ¿Será que yo quiero que se haga mi voluntad y no la de los demás, ni la de Dios, ni la de la comunidad? ¿Será que siempre quiero imponer mis formas de pensar y no darme cuenta de lo que opina el resto? Tanto que podemos preguntarnos acá. ¿Me alegra y me halaga pedir los primeros lugares o siempre me espero al último? Les gusta, dice Jesús, que los saluden en las plazas. Sí, los llamen maestros.
Es importante saber que a todos pues nos agrada que alguien nos dé un piropo en el buen sentido de la palabra, nos diga lo bueno que estamos haciendo. Sí, es correcto que tú a tus hijos les digas, ánimo, te felicito, qué bueno que lo haces. Pero cuidado, llenas de egoísmo a tu hijo, cuidado, llenas de egoísmo a tu jefe, cuidado, también quieres compararlo más arriba de Dios. Y por eso Jesús termina diciendo, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen sino un solo maestro, padres, porque no tienen sino un solo padre, guías, porque no tienen sino solo un guía. Qué importante lo que nos dice hoy la palabra de Dios, ¿sí? No querernos poner por encima de Dios, eso significa no dejar que nos llamen maestros, padres o guías. En el sentido de que en el Antiguo Testamento habían personas que les gustaba que les señalaran de esa manera porque se sentían arriba de los demás y por lo tanto arriba de Dios. Así es. El faraón, en el Antiguo Testamento vemos cómo Moisés saca al pueblo de Israel del dominio de Egipto. El faraón era considerado un dios y le llamaban el padre, el faraón, sí, el guía al faraón, porque era un dios para ellos. Y Jesús dice, cuidado, no dejen que nadie los llame padre en ese sentido. Que nos llamen guías, maestros en ese sentido, que quieran imponerse por encima de ustedes y que quieran saberlo todo y que quieran estar por encima de Dios. Evidentemente los hermanos separados se toman de este texto para acusarnos a nosotros los sacerdotes y decirle a todo el pueblo de Dios, ¿por qué llaman padre al sacerdote si en la Biblia dicen no lo llamen padre? Ojo, cuidado, cuando habla la Biblia en este texto de hoy de padre, ya lo expliqué, se está refiriendo a que una persona quiera obligadamente que lo llamen padre porque se siente por encima de todos y por encima incluso de Dios. Por eso dice Jesús, no lo llamen padre con mayúscula, porque solo hay un padre con mayúscula y ahí está la traducción. En la Biblia lo pueden ver. Solo un padre con mayúscula es Dios, ¿verdad? Pero sí, podemos llamarle padre. Si esto no fuera de esa manera y si sacamos la palabra de su contexto, entonces sí, de plano, ¿verdad? Literalmente tenemos que tomar el texto y yo no permitiría que me llamaran padre porque Dios se enoja conmigo y estoy cometiendo un pecado. No dejaría que me llamaran maestro mis alumnos a los que les he dado clases o que me llamen guía y servidor, pero no es así, ¿verdad? Hay que entender la palabra de Dios. Dime si un hermano separado, ¿acaso sus hijos no tienen maestros y le dice, él es mi maestro? ¿Acaso un pastor protestante no dice, yo tuve maestros en la escuela? ¿Y por qué les llama maestros? Si aquí la palabra dice que no. ¿Ven? ¿Cómo no podemos tomar literalmente el texto, sino en su contexto lo que Jesús quiere decir? Bueno, por eso yo dejo que me llamen padre, porque yo no quiero ser superior a nadie, sino porque yo soy el que acompaño a mi pueblo y el que como un papá espiritualmente los cuido. Por eso precisamente. Vean ustedes cómo, repito, a veces allá afuera otras sectas y denominaciones, sobre todo las sectas radicales a las que les han hecho coco wash en la cabeza, ¿verdad? Les han dicho, al sacerdote no le llames padre porque se va a ir al infierno, porque mira, solo tenemos un padre, es Dios. Y entonces, ¿por qué le llamas maestro a aquel que es el que da clases? ¿Y por qué le llamas pastor aquel que está dando el culto en la iglesia evangélica? Si aquí lo dice, no se dejen llamar guías, es decir, pastores. La palabra pastor se traduce como guía, el que enseña, el que orienta. Bueno, y aquí dice, no dejes que nadie te llame guía. Entonces, ¿por qué te haces llamar pastor en una iglesia evangélica? No tiene sentido, ¿verdad? Hay que entender la palabra. Pidámosle al Señor que nosotros orientemos bien a los demás. Si tú eres un papá, que seas un buen papá. Y aquí mismo lo dice, ¿verdad? Si no tuvieras la oportunidad de llamar padre a nadie en la tierra, ¿por qué le llamas padre a tu papá? ¿Verdad? Entonces no podemos tomar en el sentido literal la palabra de Dios. Pidámosle a Jesús que nos ayude a tener humildad y sencillez de cara a las actitudes que tenían los fariseos. Humildad y sencillez que resuenen en nuestro corazón. Y que entendamos bien esta última parte del texto que acabo de explicar. Ojalá me haya dado a entender y que todos pues clarifiquemos las ideas al respecto de la palabra de Dios. Y he aquí la importancia de no separar el texto de su contexto. Si tomamos solo un pedacito de la palabra y lo sacamos de todo lo que Jesús dice,
Cuidado, nos podemos equivocar como esas malas interpretaciones que otros hermanos en las sectas protestantes le han dado hasta el día de hoy. Amigos, que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Hasta mañana.